Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 2. Una resolución siniestra. Habían pasado 6 meses desde el incidente en el bosque, y habían sido 6 meses de problemas para el chico con sangre maldita. Si bien la escuela le había dado la primera semana después de que se tomara un tiempo para sanar, principalmente su mente debido a su factor de curación, Inko no había aceptado fácilmente un respiro tan breve. Ella argumentó que Izuku había sufrido un trauma importante y necesitaba más tiempo, pero el director insistió, señalando la falta de atención médica del niño, y se vio obligada a regresar antes de que Midoriya se sintiera listo. Esto es una pérdida de tiempo, susurró Izuku mientras terminaba su prueba menos de 15 minutos después de haber comenzado. Sabía sin lugar a dudas que lo había superado, así que solo pasaba el tiempo pensando. Tan vergonzoso como había sido, Izuku casi hubiera preferido si pudiera volver a esa primera semana. Después de todo, había sido un período esclarecedor. No solo había aprendido demasiado sobre la anatomía femenina, sino que también había recibido un curso intensivo sobre la etiqueta relacionada con el trato con el sexo opuesto. Si bien Tae había sido completamente cooperativo, su madre había insistido en que aprendiera todo lo posible sobre ella y cómo tratarla. Eso, como resultó, consiguió cómo vestirla y hacerla presentable. Esperamos que mamá haga mucho para la cena de esta noche, le susurró Izuku a Tae, quien estaba a su lado vestida con su ahora habitual chándal verde. El atuendo evidenció fácilmente sus curvas, pero lo más importante es que ocultó cualquier signo de que no estuviera muerta. ¿Qué opinas? Después de esa semana bastante informativa, finalmente había regresado a la escuela, y al caos. El director se había olvidado de informar a los profesores sobre su equipaje extra que traería consigo, que tenía derecho a seguir trayendo consigo. Los rumores se habían extendido inmediatamente como la pólvora. Izuku había contratado a una actriz para simular una mejora de su peculiaridad, había vendido lotes de su sangre para comprar un esclavo que cumpliera sus órdenes, su prima con problemas mentales había sido repudiada y la había aceptado por favores. No fue hasta que Bakugo probó de comenzar su rutina de intimidación nuevamente que se hizo evidente para todos que algo no estaba bien con el chico de cabello verde. ¡Ah! Tae dejó escapar un suave gemido en respuesta, una de las razones por las que su verdadera naturaleza no había permanecido oculta por mucho tiempo. Levantando una ceja, Izuku estaba bastante seguro de que esa era la forma en que la chica zombie estaba de acuerdo con algo. Aunque todavía dudaba que ella realmente lo entendiera. Midoriya. Mantén esa abominación tuya tranquila y atada. El maestro gritó, miedo evidente. Desde que había comenzado incluso a traer a Tae con él, Izuku ya no tenía maestros caminando hacia su asiento o un trozo de tiza tirado en su dirección. La chica zombie había demostrado ser más difícil de tratar que un Doberman demasiado agresivo. Maldito Romero. Bakugo murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. En el justo, el resto de los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Romero. Ese era su nuevo apodo. Haber sido mejor que Deku. Pero Izuku podría terminar odiándolo aún más. Ni siquiera una semana después de regresar a la escuela, Bakugo lo había confrontado, buscando ponerlo en su lugar. Al parecer, se había ofendido por los rumores de que había contratado a una chica como guardaespaldas. La rubia explosiva no había ido más allá de agarrar el cuello de la camisa de Izuku antes de que Tae se lanzara hacia adelante, clavándole las uñas en la cara. Antes de que el adolescente de cabello verde pudiera separar a los dos, Bakugo había volado la mitad de la cara de la chica no muerta en represalia. Los resultados no fueron bonitos. Había sido la primera vez que el rubio había usado su peculiaridad contra otra persona sin comprobar su poder. Cuando el humo se disipó, los músculos en carne viva y carbonizados, un ojo vidrioso y la sangre que fluía libremente habían hecho que los testigos que lo rodeaban se desmayaran. Pero fue Tae que lo atacó sin pestañear nuevamente a través de todo lo que finalmente hizo que Bakugo retrocediera horrorizado.
Cuando Izuku finalmente vio que la chica zombie se calmaba, la clase se horrorizó al ver que su piel y sus ojos se regeneraban en perfectas condiciones. Decir que todos estaban horrorizados habría sido una subestimación extrema. Había oído que la escuela incluso había tenido que contratar un consejero temporal para algunos de ellos. Profesor, vamos a salir, dijo Izuku, sin molestarse en preguntar. Como ya se había ganado la atención del profesor, que normalmente hacía todo lo posible por ignorar a los dos si era posible, aprovecharla. ¿Tú sabes qué? Dijo el maestro, interrumpiéndose. Solo vamos. Izuku estaba una vez más agradecido de que el cobarde no quisiera exponer a los otros estudiantes a su abominación más de lo necesario. Estaré alimentando a Tae-chan si alguien me necesita. Izuku respondió con un tono neutral, enviando escalofríos a todos en el salón de clases. No hace falta decir que salió en menos de 5 minutos. En el tiempo relativamente corto que había pasado con la chica zombie, Izuku había aprendido bastante. Un descubrimiento importante fue que los órganos de Tae eran en gran parte no funcionales en este momento. Alimentarla no era realmente necesario. Ya no tenía ninguna necesidad real de comida, baño o incluso aire. Aún así, todavía pedía comida de vez en cuando. Lo atribuyó a un instinto arraigado de buscar alimento. Al principio, su madre había intentado servirle a su nuevo miembro de la familia su propia comida casera, pero rápidamente se hizo evidente para ellos que la chica no muerta prefería algo más, poco convencional. ¡Mierda de Dios! Izuku gritó, golpeando con el puño la pared de la escalera en la azotea de la escuela. Estaba tan harto de cómo la escuela lo había tratado a ella tal, que ni siquiera sintió la rotura de 3 de sus dedos o el desgarro de la piel de sus nudillos. Él había demostrado una y otra vez que ella era perfectamente inofensiva a menos que él estaba físicamente en peligro, pero no, todavía estaban exigiendo que le pusiera un bozal a la chica zombie. Maa. Hablando de, Tae rápidamente agarró su mano recién rota y comenzó a lamer las heridas. La chica zombie continuó sorbiendo la extremidad ensangrentada hasta que se regeneró por completo, solo pasó 1 minuto. ¿Por qué? ¿Por qué sigues actuando tan amable y cariñoso conmigo? Izuku le preguntó a su compañero no muerto angustiado, la vista de Tae lamiendo su herida le recordó que les había estado mintiendo a todos. ¿No soy yo la razón por la que moriste? ¿No soy la razón por la que todavía te lastiman? ¿No soy yo el que se niega a dejarte ir? 4 semanas después de sus nuevas vidas, Izuku había notado con sentimientos encontrados que Tae había comenzado a actuar de manera más extraña de lo normal. Sus movimientos se ralentizaron con dificultad, pareciendo un gran esfuerzo y en lugar de quedarse cerca de él, había aprovechado todas las oportunidades para lamerlo. Usando la maravilla de los motores de búsqueda, no le tomó mucho tiempo descubrir que la chica zombie estaba mostrando signos tempranos de rigor mortis. Su Kirk finalmente había comenzado a perder el control sobre la pobre niña. Inicialmente, se había sentido aliviado, creyendo que había sido algo bueno. Iba a ser la oportunidad de Tae de finalmente descansar como siempre se había merecido. Entonces, había comenzado a entrar en pánico. Tal vez fue puramente desafortunado el momento en que su Kirk había llegado al final de su vida útil natural, pero solo el día anterior Izuku se había dado cuenta. No muerto como era, Tae era anormalmente fuerte para un Kirkles, no tenía miedo ni vacilación ante el dolor o la muerte, y era relativamente inagotable. Ella era todo lo que necesitaba para ser un héroe. Él crearía las estrategias y Tae haría el trabajo pesado. No sería diferente a cualquiera de los otros héroes con quirks para controlar mascotas. Ver a Tae muriendo por segunda vez lo había dejado helado. Iba a perder su oportunidad de ser un héroe. Mantener a la chica zombie en movimiento se había convertido instantáneamente en un enfoque que lo consumía todo. Volviendo su mente sobreproductiva a la tarea, Izuku muy pronto intentó dar más de su sangre. Había apostado por la hipótesis de que los intentos de lamerlo eran un compromiso entre el deseo de alimento de la chica no muerta y su incapacidad para hacerle daño. Con toda su resolución de convertirse en un héroe mezclada poderosamente con el puro terror de ser atrapado, había robado una jeringa sin usar del botiquín de primeros auxilios que su madre guardaba en el baño. Ventajas, nunca se había usado, solo se había comprado antes del descubrimiento de que su Kirk hizo que se preocupara por lesiones o enfermedades fuera un poco discutible. Izuku había luchado con determinación a través de la angustiosa y dolorosa prueba de hundir la aguja en su propia carne y extraer la sangre necesaria. Inyectárselo a Tae resultó ser tan simple como encontrar la vena más grande en su brazo y apuñalarla una vez.
Milagrosamente, en menos de media hora, Tae había recuperado gran parte de su movilidad, una apariencia más saludable y, en opinión de Izuku, una disposición más feliz. Tae-chan, ojalá pudieras decirme qué hacer, dijo Izuku a su compañero. Sería mucho más fácil si supiera que tengo que dejarte ir, o que podría mantenerte conmigo. Sacando un trozo de carne seca de su bento extra, lo colocó en la boca expectante de la chica zombie. Felizmente, Tae comenzó a masticar la carne seca. Al verla masticar, el adolescente de cabello verde contó al menos una bendición cuando un viento perdido comenzó a levantarse. Al menos ese olor se ha ido, comentó, sonriendo levemente. Espero que al menos te sientes más limpio ahora. Habiendo vivido con ella durante tanto tiempo, solo recientemente la matriarca y el hijo de Midoriya se dio cuenta de que la adición de muertos vivientes a su familia ya no exudaba un aroma pútrido. En uno de sus cuadernos, Izuku había terminado con la hipótesis de que su sangre finalmente debería haber erradicado las seds que habían plagado a Tae en vida. De todos modos, su madre se había asegurado de recordarle que no se podía cometer delitos con el cuerpo de la chica zombie. Sin embargo, continuar usando la misma mezcla de incienso y esencia de rosas. Nadie tenía que quejarse del agradable olor, excepto Bakugo, quien dijo que lo enfermaba, y nadie sabía si el cuerpo de Tae podría o comenzaría a descomponerse mientras su sangre estuviera presente. Era mejor prevenir que lamentarse. No hace falta decir que Izuku había llegado a amar el perfume. Después del colegio, disfrutando de la soledad que pudieron disfrutar durante meses una vez que Bakugo comenzó a evitarlos activamente, Izuku y Tae caminaron a casa en un silencio amistoso. Decidiendo aprovechar momentos como este, el adolescente de cabello verde había estado tratando de enseñarle a Tae cómo caminar más, humanamente, y en general lucir menos inquietante. En su opinión, había tenido cierto grado de éxito. Tae-chan, vamos a tener que entrenar mucho más con los exámenes de ingreso tan cerca, le dijo Izuku a la chica zombie, quien inclinó la cabeza hacia un lado en respuesta. Entonces, ¿etiqueta o poder? Tae gimió, arrullando su cabeza de regreso a su posición normal. Tienes razón, estuvo de acuerdo Izuku, sintiendo que sabía aproximadamente lo que significaba el ruido. Realmente tenemos que pulir tu comportamiento bajo presión. Apestaría si fuéramos descalificados debido a un repentino impulso de morder. No era que no sintiera la necesidad de trabajar en la construcción de poder, era solo que en este punto había llegado a una especie de meseta. A lo largo de los meses que habían pasado, Izuku había recibido entrenamientos de todo tipo. Por las mañanas salía a trotar temprano, levantaba algunas pesas e incluso lanzaba algún que otro puñetazo contra un árbol. Después de un almuerzo hecho en casa por su madre, había vuelto a hacerlo hasta que se ponía el sol o lo llamaban a casa para pasar la noche. De todo ese trabajo, había descubierto que ganar cualquier músculo notable sería increíblemente difícil para él, y para Tae. La chica zombie había sido una suposición bastante fácil, debido a la naturaleza de ser un no muerto, pero su propia falta de crecimiento parecía irrazonable. Eso fue hasta que fue a salvar a un gato. Después de la escuela, una tarde cualquiera, Izuku encontró un gatito atrapado debajo del tronco de un árbol que debió caer durante la tormenta de la noche anterior. Sin nadie más alrededor para ayudar, esperaba sudar bastante para rescatar a la pequeña criatura. Para su sorpresa, él y Tae habían movido fácilmente el enorme baúl. Después de calmarse, Izuku había entrado directamente en su modo de análisis de murmullos. Poco después, llegó a la conclusión de que el cuerpo no murió de Tae ya no tenía limitadores subconscientes vinculados a sus capacidades físicas. Ella podría desatar toda su fuerza sin importar el autodaño resultante. Por sí mismo, después de un poco de vergonzoso autoexamen y torpeza, descubrió que en lugar de aumentar el tamaño de sus músculos, en realidad estaba desarrollando más fibras musculares. Gracias para él, el hecho de que nunca sería tan aficionado como All Might ni siquiera se había registrado frente a los beneficios de poder volverse más fuerte sin agregar masa voluminosa. No era una superfuerza, no según los estándares de Kirk, pero era mejor que la fuerza de Kirkles. También tenemos que hacer algo con este hambre, se quejó Izuku, frotándose el estómago. Hombre, me pregunto si podemos conseguir algo como una hamburguesa para llevar en el camino Tae-chan. Izuku se detuvo, girando en medio del túnel por el que habían estado caminando para lanzar una mirada inquisitiva a su compañero. Tae lo ignoró, rígidamente encorvado y gruñendo en la otra dirección. ¿Tae-chan? Izuku preguntó. ¿Qué pasa?
El adolescente de cabello verde no esperaba que su respuesta viniera en forma de una tapa de alcantarilla explotando justo frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una gran gota de aguas residuales había rezumado hacia el túnel. Luego, un par de ojos y dientes irregulares flotaron hacia el frente de la mancha, sonriendo desagradablemente. Un villano. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano. El villano exclamó mientras se cernía sobre la pareja. ¿Y su hermana para empezar? Antes de que Izuku Otae pudieran reaccionar, el villano globular los había capturado a ambos en tentáculos de lodo. No te preocupes, pequeño, arrulló el villano, con una sonrisa que crecía más allá de los límites humanos solo dolerá 45 segundos cuando tome tu cuerpo. Luego te desaparecerás bien. Lo prometo. Un ojo gelatinoso pasó de Izuku a un Tae luchando, que estaba arañando desesperadamente el tentáculo que envolvía a Izuku. El ojo fluyó desde su lugar original, descendiendo por el tentáculo que sostenía a la chica zombie, antes de recorrer cada centímetro cubierto por el aparente viscoso. Especialmente cuando te uso para violar a esta linda hermana mayor tuya. Con esas palabras de despedida, el villano abrió la boca de Izuku y empujó un tentáculo en el orificio. En el momento en que la extremidad invasora entró en su boca, Izuku sintió que su tráquea y esófago colapsaban. Se alegró por la respuesta automática, evitaría que el villano alcanzara su objetivo, pero ahora estaba en mayor peligro de asfixia. Luchando contra el dolor de garganta, el adolescente de cabello verde se concentró en encontrar una abertura para darle una orden a Tae. Su fuerza superior era su única esperanza. Solo una pequeña posibilidad, tengo que decir, apunta al ojo. Los pensamientos de Izuku se volvieron más confusos mientras luchaba, la falta de aire lo afectó más rápido de lo que había anticipado. A través de su visión borrosa, el adolescente asediado notó que Tae estaba agachado, como si estuviera listo para saltar. No fue un gemido o un gruñido lo que salió de los labios de Tae cuando la chica zombie saltó por el aire y apretó uno de los ojos del villano fangoso en su mano. Era la trompeta de un berserker. Completamente espontáneo, el rabenete había logrado capturar uno de los puntos más débiles de su enemigo. Efectivamente, retorciéndose de dolor, el villano dejó caer a Izuku. «Tenemos que...» Izuku comenzó a gritar, interrumpiéndose para escupir el horrible sabor en su boca. «Tae. Corre». En lugar de huir, la chica zombie corrió y esquivó los salvajes ataques del villano del lodo mientras corría hacia él. En segundos, la pelirroja no muerta había regresado al lado de Izuku. «Tú. Te voy a matar». La voz del villano del lodo se moduló incontrolablemente cuando su ira hizo que su cuerpo perdiera cohesión. «No los tocarás». Retumbó una voz poderosa y varonil detrás del villano. «¿Por qué?» «Porque estoy aquí». Las palabras icónicas causaron que Izuku se congelara, su corazón dio un vuelco. «No puede ser». Pero la vista de una montaña de músculos saliendo del mismo agujero que el villano del lodo había borrado todas las dudas. Era su ídolo. Todo podría. ¿En ropa casual? Texas Smash. Olmig gritó, golpeando con el puño en dirección al villano. La increíble cantidad de presión de aire que esto provocó obligó a una pared literal de viento a dispersar al villano de lodo, salpicándolo a lo largo de las paredes. También empujados hacia atrás, Izuku y Tae cayeron al suelo. En menos de un minuto, Olmig atravesó la escena y encapsuló al villano en un par de botellas de plástico. Tomando un momento ganado, resultó a los dos niños que su propia ineptitud casi había causado daño. A juzgar por sus tallas y vestimenta, supuso que acababa de salvar a un estudiante de secundaria y a su hermana mayor. Deben tener alguna conexión familiar seguramente. Ambos no habían dejado de revisar al otro por lesiones desde que habían llegado después de todo. Sin embargo, estaba algo preocupado por la chica. Todavía parecía estar aturdida. ¿Están ustedes dos bien? Olmig preguntó, acercándose a los jóvenes. Lamento mucho no haber llegado antes, debe haber sido una experiencia realmente horrible. Tendría que compensarlos de alguna manera. Un autógrafo nunca está de más, ¿verdad? Olmig esperaba que fuera así de simple, realmente tenía que irse lo antes posible. Estaré bien, saludó Izuku, pareciendo olvidar con quién estaba hablando mientras revisaba a Tae en busca de daños. Soy un regenerador después de todo. Luego, el cerebro del adolescente de cabello verde se puso al día con los acontecimientos actuales. Todos podrían.
En su conmoción, Izuku soltó accidentalmente a Tai, quien se hundió en el suelo sin huesos, y dejó caer su mochila, derramando su contenido por todo el lugar. Lo siento. Izuku cayó rápidamente en pánico. Se las había arreglado no solo para dejar al pobre Tai, que obviamente estaba sintiendo los efectos del bajo suministro de sangre, sino también derramar su mochila por todas partes y avergonzarse frente al héroe número 1. Distraído como estaba ayudando a Tai a levantarse, Izuku se perdió por completo de que All Might tomara un cuaderno al azar y firmara el primer par de páginas en blanco que pudo encontrar. Aquí tiene, ciudadano, dijo All Might, devolviendo el cuaderno mientras esperaban cómo mentirse a sí mismo fuera de un fanático sin duda prolongada. Odio irme tan pronto, pero realmente debo llevar a este villano a las autoridades correspondientes. Espera. Por un solo momento, All Might se detuvo. Necesito preguntarte algo, previamente a comenzar Izuku sin tartamudear. Verás, estoy apuntando a Wai. No hay tiempo. Declaró el siempre sonriente Pro, comenzando a irse. Espero verlos a ambos como héroes en el futuro. Con un solo paso de salto, el símbolo de la paz desapareció. Izuku se quedó allí, empapado por los excrementos del villano fangoso y magullado hasta el infierno, y sintió más dolor en su corazón en ese instante de lo que jamás hubiera creído posible. Lo habían despedido. Así. Su ídolo ni siquiera lo vio digno de una sola conversación. Yo, supongo que tenía prisa. Las palabras cayeron planas incluso en sus propios oídos. Izuku sabía que la estación de policía estaba en la dirección opuesta. Tratando de no revolcarse en su autocompasión, el adolescente de cabello verde finalmente se dispuso a recoger sus cosas. Quiero decir, incluso utilizar mi cuaderno al revés. Guardando los nuevos recuerdos, Izuku se echó la mochila al hombro sin pensarlo más. Tai, tan inexpresivo como siempre, se acercó a su lado. Ni siquiera se dio cuenta de que estabas. Izuku miró la expresión vacía en el rostro de su compañero, su ligero balanceo mientras esperaba que él hiciera o dijera algo. Tú. Yo, ¿qué piensas, Tae-chan? Quizás por una vez su compañero le ofrecería algún consejo, o milagrosamente podría dar una explicación plausible de por qué fue prácticamente abandonado por su héroe favorito. Realmente, solo necesita perder sus pensamientos oscuros. Su estrés emocional reprimido no era excusa para odiar a los demás. Ah. El breve gemido de Tae puso una pequeña sonrisa en el rostro de Izuku. No del todo satisfecho, pero aceptando que era todo lo que iba a obtener, el adolescente de cabello verde comenzó a caminar a casa. ¿Sí? Bueno, tú también apestas, respondió Izuku en un tono más ligero, vamos. Los dos tenemos que bañarnos. Gemidos y gruñidos. Si bien eso era todo lo que había obtenido de Tae, Izuku estaba bastante seguro en este punto de que había desarrollado un sentimiento, bastante acertado por las intenciones de la chica zombie. En cualquier caso, hizo un solo esfuerzo para tener algo parecido a una conversación. Mantuvo un poco alejada la soledad, y definitivamente los matones. Y tengo que pensar en qué decirle a mamá. Una semana después, el depósito de chatarra de la Goba Municipal Beach Park. Mierda de Dios. El rugido de frustración fue acompañado por el golpe de un puñetazo que se estrelló contra una secadora. El puño cerrado agolló la piel de metal de la máquina, ganándose huesos rotos y heridas sangrantes. Apretando los dientes por el dolor, Izuku forzó a levantar la mano que ya se estaba curando hacia la cara de su compañero. Lentamente, Tae comenzó a lamer la sangre que aún no había caído. Con el paso de los meses las acciones se convirtieron en una especie de ritual para el peliverde y su compañero zombie. El plan de Izuku había sido terminar la secundaria como un fantasma. Se mantendría callado, no llamaría la atención y se convertiría en Oa sin un pasado que lo persiguiera. Aunque había hecho las paces con el hecho de que Bakugo también aplicaría a Oa, y con su Kirk sería un candidato seguro para la aceptación, eso no había significado que terminarían en la misma clase. Por supuesto, como el pedazo de escoria que había demostrado ser hace mucho tiempo, el maestro de aula había arruinado sus esfuerzos en momentos al leer en voz alta su solicitud aceptada para ingresar a la preferencia escuela secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que reaccionar de esa manera? Izuku le preguntó a la basura que lo rodeaba. ¿Por qué siente la necesidad de empujar a todos los demás, a mí? La fuerte súplica de Izuku terminó en otro puño roto alojado en el costado de la secadora, esta vez seguida de una hendidura más grande en la piel de metal que antes.
Pacientemente, el Tae separado levantó la extremidad recién destrozada y se la llevó a los labios. Suavemente, su lengua descolorida salió disparada y lamió el daño a medida que lo encontré. El tratamiento de la chica zombie continuó hasta que la mano se curó por completo. En otra vida, otra línea de tiempo, Izuku podría haber sido un niño temeroso, probablemente aceptaría el abuso de quienes lo rodeaban. Pero como el regenerador, como Romero, hacía mucho tiempo que había superado el punto de sentir miedo. O eso pensó. No se inmutó cuando Bakugo, indignado por el anuncio de su maestro de su solicitud aprobada, le gritó salvajemente. El rubio había escupido insultos, declaraciones de ser el número uno sin retadores, y declaró que el adolescente de cabello verde no tuvo más remedio que darse cuenta por vencido y desaparecer. Ante tal trato, Izuku había dejado de mirar y desapareció del camino de guerra de su ex amigo de la infancia. Después de todo, nada de eso lo había desconcertado. Nada que el bocazas rubio pudiera hacerse, ni la cantidad de dolor ni el grado de lastimaduras, ni siquiera podría ralentizarlo por mucho tiempo. ¿Y la muerte? Eso solo detendría permanentemente el sueño del niño que explota, mientras que Izuku probablemente se despertaría unos minutos más tarde completamente bien. La respuesta de Bakugo. El adolescente enojado había empujado a Tae por una de las ventanas del salón de clases, desde el tercer piso. Ese debería haber sido yo, no tú, Tae-chan, dijo Izuku, abrazando a la chica zombie. Apoyando la cabeza en el hombro de la adolescente de cabello verde, Tae simplemente apoyado un suave gemido. Todavía no puedo creer que solo recibió una advertencia. Ante la cara del rubio una vez más saliendo con un tirón de orejas, la reacción de Izuku ante la agresión había sido explosiva. Ninguno de los presentes esperaba que golpeara al matón en la cara, lo que utilizó una nariz rota y sangrante, antes de salir corriendo de la habitación para ayudar a la chica zombie. Una hora más tarde, los dos se habían parado frente al director en un silencio melancólico. El hombre sudoroso y calvo les había pedido a ambos adolescentes que guardaran silencio sobre el altercado. Izuku y Tae no sufrieron ningún daño demostrable, cuyo cuello roto ya se había curado, mientras que Bakugo se arriesgaba a ver su futuro como héroe destruido por un informe de tal comportamiento asesino. Apocalíptico en su furia hirviente, Izuku había amenazado al cobarde a cargo de su escuela con una demanda. Las cuotas por años de abuso físico y psicológico son solo un comienzo. En respuesta, el director se ofreció a expulsar a Bakugo a la siguiente señal de problemas. El bombardero casi había estallado ante eso, sin ver ninguna reprensión en sus acciones. No hace falta decir que nadie había salido satisfecho de la oficina. Tal vez debería usar mi peculiaridad con él. Reflexionó Izuku para sí mismo, permitiendo que surja un cierto pensamiento oscuro. Tal vez arreglaría ese corazón y cerebro suyo. ¿Qué piensas? Eso sería malvado. La inesperada voz masculina tomó por sorpresa al adolescente de cabello verde, lo que ocasionalmente que gritara, mientras que el pelinegro a su lado gruñía en advertencia. Habiendo pensado que estaba solo, Izuku no estaba preparado para la vista de su observador furtivo cuando se dio la vuelta. Esquelético. Esa era la única forma de describir al hombre que tenía delante. Con los ojos tan hundidos en sus cuencas que no pudieron ser vistos fácilmente y un cuerpo larguirucho más piel y huesos que músculo o grasa, el visitante parecía peor que medio muerto. La expresión triste en el rostro del esqueleto contrastaba fuerte con su vibrante cabello dorado. No estaba planeando cometer un crimen, gritó Izuku, agarrando la muñeca de Tae como medida de precaución. Todavía no había arremetido contra una persona inocente, pero era su responsabilidad asegurada de que nunca sucediera en primer lugar. No iba a lastimar a nadie. Bueno, usar tu peculiaridad sin licencia, para golpear a alguien, es un crimen, bromeó un joven, probablemente 1 o 2 años mayor que Izuku, mientras se acercaba para unirse al adulto enfermizo. El recién llegado lucía una cara redondeada, ojos azules como botones, cabello dorado cuidadosamente peinado hacia atrás y una amplia sonrisa. Incluso si la persona lo merece. Joven Togata, lo escribiste mal, lo reprendió suavemente el anciano enfermizo. El chico, Togata, no parecía demasiado preocupado por eso. Izuku miró entre los dos intrusos que probablemente lo habían estado espiando durante quién sabe cuánto tiempo, y de repente se sintió cohibido por dejar sus quejas internas. Esto era todo lo que necesitaba en este momento, 2 completos extraños pensando que estaba planeando cometer un crimen. Sin duda llamarían a la policía si no intentara aclarar las cosas.
Creo que ha habido cierto grado de confusión aquí, comenzó Izuku nerviosamente, alejándose poco a poco de los dos rubios. Con poco esfuerzo, perfeccionar llevar a cabo un TAE con él. Yo no tengo un Kirk combativo. Me resulta difícil de creer, jovencito, replicó el hombre esquelético, levantando una ceja afilada. Además, no estamos aquí para arrestarte ni nada. Aunque se alegró de saber que no se enfrentó a una acción policial inminente, Izuku se entristeció al saber que, una vez más, un adulto no le creyó. ¿Había alguien además de Tae con quien pudiera hablar en este mundo? ¿Por qué no me crees? Izuku preguntó con un profundo suspiro. Un par de dedos que apuntaban detrás de él hicieron que el adolescente de cabello verde girara la cabeza. Vaya. Supuso que la vista de la secadora manipulada que he estado golpeando podría ser engañosa. Por eso. Murmuró Izuku. Supuso que había estado tan concentrado en golpear tan fuerte como podía para poder sentir algo que había ignorado por completo el estado de su objetivo. A juzgar por cómo la secadora estaba completamente destrozada ahora, tenemos que explorar más esta faceta de sí mismo antes de lastimar a alguien. Entonces, ¿cuál es tu peculiaridad? Togata preguntó con clara y honesta curiosidad. Para sí mismo, el joven rubio pensó la idea de entrenar con el chico de cabello verde. Si funcionaba, retrasaría el loco entrenamiento que su nuevo entrenador había planeado para él, por un rato. Solo soy un regenerador, dijo finalmente Izuku a través de su diseño, ganando más miradas incrédulas de la pareja. No era exactamente una mentira. La Asociación de Registro de Quirks había aceptado el cambio del nombre de su Kirk a Blood Repair, ya que reflejaba mejores sus habilidades, pero con la alta posibilidad de que se descubrieran más en el futuro, Izuku había decidido seguir refiriéndose a sí mismo como un simple regenerador. Podría haber sido una simplificación excesiva, pero era más fácil que la alternativa. Pero, eso significaría que has estado soportando el dolor que implica cada uno de esos impactos, dijo el hombre enfermizo, aparentemente preocupado por el bienestar de Izuku. El adolescente de cabello verde tuvo que admitir que sería la primera vez. Esa debe ser una gran habilidad regenerativa, agregó Togata, tomando una pose pensativa. Obviamente ha estado golpeando esta chatarra por un tiempo ahora. Romperme las manos o las piernas mientras entreno no es nada comparado con algunas de las cosas que he tenido que soportar, confesó Izuku, rascándose la nuca. Su audiencia de dos se quedó boquiabierta por su fácil admisión, que se perdió cuando el adolescente de cabello verde había vuelto la mirada hacia sus pies. Nunca había considerado fuerte su Kirk, no después de no poder salvar al Tae vivo en ese entonces. En cuanto a ser fuerte, eso espero. Necesito ser fuerte para ser aceptado en UA este año. El shock se transformó en evaluación, los rubios ahora examinaron al adolescente de cabello verde ante ellos bajo una nueva luz. Ah, ¿cuál es su problema? Togata finalmente cambió de tema, llamando la atención sobre la chica alta con una expresión vacía que aún no había dicho una palabra. Oh, Tae-chan. Izuku preguntó. Ella no habla mucho. Sin embargo, también es una sanadora rápida. HHMMMH. Izuku hizo todo lo posible por ocultar una sonrisa ante el gruñido de Tae, ganándose miradas confundidas y cejas levantadas a cambio. Bien. Y tiene un buen bocado, agregó Izuku, actuando como si la rabenete hubiera hablado en realidad en lugar de simplemente forzar un ruido. Togata abrió la boca, aparentemente para pedir una aclaración, cuando el hombre enfermizo tosió con fuerza. La distracción pareció suficiente para borrar la pregunta de la mente del hombre más joven mientras una nueva preocupación dirigida al hombre mayor coloreaba su expresión. Sacudiendo la cabeza, el hombre esquelético agitó la angustia. Eso tiene sentido, dijo el hombre delgado, limpiándose algo de la boca. No es raro que los hermanos compartan similitudes cercanas en sus peculiaridades, especialmente los tipos mutantes como los regeneradores. Asintiendo con la cabeza, Izuku con gusto hizo pasar las suposiciones del hombre por la verdad. Si pudiera evitar explicar la verdadera naturaleza de Tae y arriesgarse a un mayor ostracismo, entonces lo haría. Dicho eso, continuó el hombre, de hecho, vinimos a entrenar al joven Togata aquí. ¿Te gustaría unirte? Sorprendido por la oferta, Izuku instantáneamente cayó en profunda consideración. ¿Estás seguro, entrenador? Preguntó Togata, con una sonrisa herida fuerte una vez más. Por supuesto. El hombre enfermo respondió rápidamente.
Aparentemente demasiado rápido, ya que por alguna razón pareció forzarse a sí mismo a calmarse. Quiero decir, sí. Un poco de competencia amistosa podría empujar tus límites, ¿sabes? Al final, no importó, ya que Izuku había tomado su propia decisión. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla. El adolescente de cabello verde, dijo seguro en sus palabras. Sueño con ser un comandante, alguien que guíe a otros hacia la victoria y facilite su trabajo. No quiero interponerme en tu camino, y si Olmig cree que no valgo la pena, sé que lo haré. Los arrastraré a ustedes dos hacia abajo como estoy ahora. Una vez más los rubios se quedaron boquiabiertos, cada uno por sus propios motivos. Togata estaba asombrado por el niño que tenía delante. Tal determinación y voluntad eran sellos distintivos de un gran potencial de héroe. No podía esperar para ver al adolescente verde en Wa. El hombre esquelético, en cambio, sintió que su estómago inexistente se hundía en el suelo. Este era el niño con el que se había topado mientras atrapaba a ese villano fangoso, el que se había defendido con su hermana. Había hecho una salida abrupta, seguro, pero, ¿realmente dejó la impresión de que Olmigt había pensado que no valía la pena su tiempo? ¿Realmente había jodido tanto? Gracias por la oferta de todos modos, gritó Izuku mientras comenzaba a dejar el montón de chatarra, tirando de Tae detrás de él. Espero verte de nuevo en la UA. En silencio, los dos rubios vieron cómo los dos desaparecían por la calle. Uno estaba encendido, el otro cayendo en la autorrecriminación y la culpa. ¿Qué piensas, Yagi-sensei? Preguntó Togata con una gran sonrisa, con la esperanza de haber encontrado un golpe de suerte. ¿Podría ser otro candidato? Desafortunadamente, la cabeza temblorosa de cabello dorado vibrante no era la respuesta que el adolescente sonriente esperaba. Tiene el corazón correcto, seguro, pero... Yagi se apagó, ahogándose con la verdad que se estaba dando cuenta de que podría haber tenido algo que ver con el empeoramiento. También hay resentimiento en él. No podemos arriesgarnos con él como está en este momento. Asintiendo ante sus propias palabras, por muy enfermo que le hicieron, el hombre esquelético cambió a una pose heroica. Ahora, te doy 4 meses para despejar toda esta playa. Vamos a ello. Ya habían perdido suficiente tiempo. Era hora de ver qué podía hacer el candidato de su antiguo compinche. Estaba ansioso por ver si el niño era digno de heredar su peculiaridad, y la responsabilidad que conllevaba. 4 meses después, la UA, el gran gigante de cemento y vidrio que era UA se alzaba brillantemente a la luz del día mientras Izuku y Tae subían sus escalones. Era un día de días. El examen de ingreso finalmente estaba aquí. Decenas de otros aspirantes entraron por todas partes, abriéndose paso a través del relativamente pequeño par de puertas dobles que se erguían como la última barrera del vestíbulo de la academia. Izuku hizo todo lo posible por aceptar su nerviosismo y superarlo. Ya no podía permitirse el lujo de ser un fantasma. Su madre había dicho una vez, años atrás, que ser un héroe requería honestidad, corazón y atrevimiento. Él no la decepcionaría ahora. El adolescente de cabello verde se juró a sí mismo en ese momento, mientras subía los últimos escalones hasta la larga área común que conducía a las puertas principales de UA, que brillaría. Brillaría, aunque todos los demás lo vieran bajo una luz siniestra. Bueno, finalmente estamos aquí, murmuró Izuku, recibiendo un gruñido bajo de su compañero. Fue una experiencia increíblemente intimidante, estar tan cerca del sueño de uno. Fuera del camino, maldito Romero. En cuestión de segundos, Bakugo estaba allí, como si no hubiera una entrada completamente abierta que pudiera haber usado en su lugar. Cuando el rubio pasó, revisó bruscamente el hombro de Izuku, lo que ocasionalmente que el chico de cabello verde perdiera el equilibrio, y cayera de bruces. ¡Guaa! El grito llegó en un estéreo de pánico y angustia. Izuku cerró los ojos con fuerza, odiando que provocaría una escena antes del primer día. Sin que él lo viera, Tae trató de tambalearse hacia un lado en un intento de atraparlo. Entonces, la caída se detuvo abruptamente. ¿Estás bien? Lentamente, Izuku abrió los ojos. Mirándolo fijamente había una linda morena con mejillas sonrosadas y rasgos inocentes, una mano gentil agarrando su brazo. ¿Estaba flotando? Sí. Izuku respondió, reconstruyendo lo que había sucedido. Gracias a ti creo. Mientras flotaba, y santa mierda, no tenía peso, Tae se apresuró a tirar de Izuku hasta que estuvo en una posición vertical. Lamento no haber preguntado primero, murmuró la morena tímidamente.
Pero pensé que caerme el primer día sería mala suerte, ¿sabes? Incluso con los pies en el suelo ahora gracias a Tae, Izuku se dio cuenta de que todavía no podía mantener su peso debajo de él. El Kir de la chica era increíblemente fuerte. ¿Por qué ese chico fue tan grosero contigo, Romero-san? La pregunta, hecha con ignorancia e ingenio, sin embargo causando que una lanza de dolor atraviese a Izuku, mostrándose fácilmente en su rostro. Yo, sé que no es tu culpa, pero... Izuku luchó por cómo expresó lo que necesitaba decir. ¿Cómo explicar una vida de intimidación a un extraño? Estaría muy agradecido si nunca vuelves a decir ese nombre. Mi nombre es Izuku Midoriya, y antes de que preguntes, Romero es la forma en que ese tipo me insulta. La adolescente de cabello verde odió la forma en que la morena retrocedió, dándose cuenta de que sin querer había ofendido al extraño al que había estado tratando de ayudar. Siguió adelante, con la esperanza de poder llegar a tener algún pequeño consuelo. No te sientas mal por eso, aseguró Izuku, lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Solo espero que Wa tenga formas de tratar con personas como él. Izuku se dio cuenta, cuando finalmente se relajó de la adrenalina que le había dado su improvisada y la salvación, que Kaida en realidad estaba hablando con una chica. Bueno, una chica que no era no muerta. Extrañamente, no parecía poder reunir los mismos dedos helados de pánico que normalmente sentía en tal situación. Aún así, lo siento, no lo sabía, insistió la chica, con una sonrisa vacilante a partes iguales de disculpa y amistad en su rostro. Sin palabras, la morena presionó las yemas de sus dedos, e Izuku sintió que las leyes de la gravedad lo juzgaban una vez más. Pero, ¿por qué Romero? Suena como un lindo nombre extranjero para mí. Izuku apretó los dientes, realmente sin querer explicar. Aún así, no había estado pensando en ser más honesto con los demás. Los héroes no mencionaron, sin importar cómo se sintieran acerca de la situación. Además, los únicos amigos que valdría la pena hacer en Wa serían aquellos que podrían aceptarlo independientemente de su Kir de todos los modos. Torpemente, el adolescente de cabello verde dijo a Ravenete, aparentemente distraída, a su lado. Mi peculiaridad. Tartamudeó Izuku, me hace, zombies. Siempre estuvo en los ojos. Inicialmente hubo miradas de confusión. La gente nunca pareció ser capaz de calcular la idea de los zombies de la vida real. Luego hubo reconocimiento. La palidez, la expresión vacía y los ojos rojos de Tae eran pruebas innegables para la mayoría. Luego, el pánico a menudo sigue poco después, omitiendo la aceptación por completo. Pánico, así como así ahora llenando los orbes de chocolate de la hora morena de rostro pálido. ¿Eso sabes qué? La chica tartamudeó, obviamente alejándose del cadáver reanimado. Acabo de recordar, tengo que hacer un examen. Sí. Ahora mismo en realidad. Adiós. Izuku tuvo que admitir. La morena no salió corriendo gritando. Sin embargo, hizo que el poder se alejara más rápido de lo que el adolescente de cabello verde había visto a alguien intentarlo antes. Eso salió bien. Izuku dijo inexpresivamente, volviéndose hacia su compañero zombificado. ¿Crees que alguna vez seremos aceptados sin prejuicios aquí? Tae gimió. Tienes razón, Izuku estuvo de acuerdo con la declaración en gran parte incoherente, no hay tiempo para encerar la poesía, tenemos una prueba para As. Vamos. Una vez más resuelto en su propósito, Izuku y la chica zombie reanudaron su marcha hacia el primer obstáculo para el sueño del adolescente de cabello verde. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.